Vamos a platicar ahora con la doctora Alma Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Agenda Migrante y especialista en migración. Eunice, me da mucho gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Oscar Mario? Igualmente. Oye, separan agentes de migración por presunta extorsión a migrantes. ¿Qué caso se descubrió, Bueno, en realidad este caso en particular, del que incluso habló la presidenta en la mañanera y ha sido Sí. muy compartido en redes, bueno, se da con algunos agentes que al parecer están exigiendo dinero a migrantes que vienen de Estados Unidos, pero creo que es muy importante, Oscar Mario, mencionar, porque no es un caso aislado, que ya hemos visto, incluso nosotros como organización nos tocó un caso hace como 1 año y medio muy parecido, que logró alguien grabar y nos lo enviaron, que habían bajado a todas las personas de un autobús y justamente les pedían como que les metieran a una especie de pasaporte recursos a todos los que no eran mexicanos, ¿no? Para no detenerlos. Entonces, a lo que voy es que se ha dado este tipo de acciones a lo largo de los años en el instituto en algunas localidades. Y bueno, en este reciente video que circuló, que fue muy difundido, pues se observa justamente eso, presuntos agentes de migración que están pidiendo dinero a personas pues que están ahí retornadas. La presidenta misma y el instituto también sacó un comunicado donde pues se les dio de baja a estas personas. Estos agentes involucrados fueron separados inmediatamente de su cargo el mismo día que fueron públicos estos videos, y también está abierta una investigación en curso. Algo importante es que, pues como decíamos, al no ser un caso aislado y al haber algunas autoridades que abusan, pues es muy importante que haya ahora sí que herramientas que permitan que las personas puedan reportar estos casos. Entiendo que dieron a conocer un número telefónico, pero bueno, también se podrían hacer, nosotros en algún momento lo propusimos al Instituto Nacional de Migración, reportes en tiempo real que la gente pueda avisar a oficinas centrales para que ellos vayan viendo en qué zonas tienen estos puntos rojos de mayor número de reportes de alguna irregularidad por parte de agentes que están en el territorio y puedan hacer algo al respecto con el órgano interno de control, porque bueno, en este caso la novedad es que hay una evidencia audiovisual y un reconocimiento explícito, ¿no?, del problema desde el Poder Ejecutivo, y esto abre la ventana para una sanción real, como también esa vez que nosotros lo reportamos sucedió, que también dieron de baja a las personas y se abrió un caso. Pero creo que es importante tener también estos mecanismos que se prevean para evitar estos riesgos y sobre todo pues para evitar este tipo de acciones y de corrupción en una institución que además pues está para justo velar por los derechos humanos de las personas, como lo ha mencionado la presidenta, e incluso el comisionado nacional de migración, que también pues menciona que están trabajando en protocolos para poder atender este tema y para pues poder ahora sí que generar mecanismos que puedan ayudar a atenderlo pues en tiempo real y identificar cuáles son esos focos rojos, porque pues estamos viendo ahí una vulnerabilidad importante con personas que regresan desde Estados Unidos a México, ¿no? Oye, me encantó saber que iba a platicar contigo, porque este es un tema que estoy seguro tú has leído, sobre todo en la prensa extranjera, en donde ahora, por ejemplo, con el triunfo de Katz allá en Chile, y que América Latina se está pintando de azul, esto es de derecha, pero no porque quieran afiliarse a la derecha, sino porque lo están haciendo tan mal en la izquierda que solitos se están derrotando. Por ejemplo, dicen es que Katz, Milei, 2 o 3 presidentes más de países sudamericanos son xenófobos. Ellos, gran parte de sus promesas y acciones son en contra de los migrantes. Te hablo por pronto de Chile y Argentina. ¿Por qué? Bueno, yo creo que desafortunadamente, como bien dices, esta narrativa antimigrante, pues ha logrado conectar, creo yo, con los miedos
de muchas personas, el miedo a que me va a quitar mi trabajo, el miedo a que son delincuentes porque también esas ideas falsas las propagan, etcétera, y eso pues genera un cierto éxito de este discurso, como lo hemos visto en esos países que mencionas, y también radicaliza un poco a la audiencia, y pues no solamente en esos países que mencionas, también vimos en los últimos años un endurecimiento importante de políticas migratorias en la Unión Europea, e incluso estaba revisando una encuesta que hicieron hace algunas semanas por allá, y el 50% de la población está muy contenta de que haya esas medidas más restrictivas para que no puedan llegar tantas personas migrantes. Entonces, hoy también las redes, el discurso, esta narrativa que el mismo presidente de Estados Unidos propaga todos los días de la mano de su gabinete, pues genera eco en otras personas, genera eco en redes, y pues también se distorsiona, creo yo, la verdad, y entonces, como te decía, conecta con miedos de personas que sienten que eso los afecta y bueno, se radicalizan o se van hacia estas derechas, como lo estamos viendo en algunos países del continente, y en otras regiones. Y bueno, Chile también es un país que ha ido de izquierda a derecha y así, ¿no? O sea, va también dando esos cambios. Y creo que muchas veces también esto tiene que ver quizá, y pasó en Argentina, con Milei gana porque pues la gente un poco tiene un hartazgo ya también de lo que venía pasando con la izquierda en ese país, ¿no? Que no solucionó mucho lo que prometió, y bueno, deciden dar este salto al vacío también con Milei. Oye, pero ¿por qué por qué irse al extremo, Bueno, pues yo creo que lo que estamos viendo es mucho estas votaciones al extremo contrario, porque la gente al final no se siente realmente atendida por a los que les dio el voto, y entonces está buscando estas opciones. Y repito, creo que estos discursos extremos, o sea, antimigrantes, anticriminales, con medidas muy duras y muy radicales, cuando alguien se siente, por ejemplo, inseguro o siente que no le está yendo como debería, bueno, pues creo que llegan a impactar más y a tener ahora sí que un mayor auge en las personas. Lo vemos con el discurso mismo antimigrante de Donald Trump, como aquel pues que ya era racista hoy se siente con el derecho de serlo, de actuar en consecuencia. Se creyeron el discurso de que la frontera de puertas abiertas con Biden, cuando nunca fue así. En fin, entonces tiene que ver mucho, creo, también la época en la que vivimos, de la posverdad, en donde no importa realmente los datos duros, sino quién lo dice cómo y quién lo repite más, ¿no? Entonces creo que todo eso juega, pero sin duda el cambio de voto en esos países y de gobierno de izquierdas a derechas, o sea, tan radical como tú mencionas, creo que tiene que ver con un voto también de castigo hacia pues los el gobiernos incumplimiento de la izquierda. Exacto, sí, a que no cumplieron con lo que ellos la corrupción rampante y brutal. Oye, tenemos como un minutito nada más. Esta pregunta me gusta para ti. Eunice, ¿cuántas personas cruzaban la frontera antes de Donald Trump? ¿Cómo que antes de Donald Trump? O sea, ¿antes de que llegara? Antes de que llegara en su segundo mandato. ¿Y cuántas cruzan ahorita? Bueno, en este momento está pues a los números pues más bajos, ¿no? Que habíamos visto. Con Biden vimos que hubo pues diversas caravanas. Bueno, regreso a la parte final de esta charla siempre interesante con una de las mujeres que más conoce sobre el tema migratorio, que es Eunice Rendón, Alma Eunice Rendón. Alma, muchas gracias. Oye, la pregunta que te hacían es, ¿cuántos cruzan la frontera actualmente y cuántos lo hacían antes de la llegada de Trump? Digo, segundo periodo, obviamente, sí, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, para comparar datos, durante el primer año, por ejemplo, fiscal de Biden, fueron detenidos 1.6 millones de migrantes en cruces fronterizos, mientras que en este primer año, 2025 de Donald Trump, fueron detenidos 237,000 migrantes. Entonces, pues sí hay una diferencia importante. A ver, ¿otra vez repites? El primer año de Biden, el primer año fiscal de detenciones de Biden, de personas que intentaron cruzar y fueron detenidas por el gobierno estadounidense, fueron 1.6 millones
de migrantes que cruzaron, mientras que el primer año de Donald Trump fueron 237,000 migrantes que cruzaron y que los detuvieron. Entonces sí hay una disminución pues muy importante si comparamos ese primer año, porque realmente, que además esta cifra ha sido de las más bajas históricamente hablando, por las amenazas que Donald Trump también ha puesto en marcha, pues sí, mucha gente ha decidido no migrar. Incluso en México vemos también que ha habido poca migración comparada con los años anteriores, pero eso no quiere decir, Oscar Mario, que se va a quedar así. Es decir, los factores de riesgo y de empuje siguen en los países, y yo creo que lo que vamos a ver en México en los próximos años es gente que no quiere ir a Estados Unidos, sino que se va a querer quedar en México. Entonces ahí tenemos también que preparar acciones ¿haciendo políticas. ¿Haciendo qué? Pues bueno, van a quererse quedar aquí, no van a querer ir a Estados Unidos. Ellos ven como una opción más viable venir a México que Estados Unidos. ¿Pero haciendo por estas amenazas? Pues trabajando en lo que puedan. Hoy tenemos a migrantes trabajando en varios sectores, y justo el detalle está en esa pregunta que tú haces. En la medida que haya acciones y políticas de integración inteligentes que conecten la oferta con la demanda, porque la Coparmex misma dijo hace algunos meses que tiene 1 millón de puestos vacantes. El mismo Consejo Coordinador Empresarial hablaba con el programa México Te Abraza. En 3 semanas logró localizar cerca de 80,000 vacantes también en los sectores que están ahora sí que afiliados con ellos, pero no se conecta de manera automática. Tiene que haber, digamos, que la disposición también de las políticas para que esto suceda de forma exitosa. Si no, de otra forma puede ser desordenado, esos campamentos que vimos de manera irregular, incluso en la Ciudad de México, que generan también dinámicas perversas. Entonces, por eso es muy importante que sí haya una planeación. Y solo en términos de números, por lo que hablabas de Donald Trump, decirte que las deportaciones no está claro, porque los datos tampoco han sido publicados con toda claridad desde Estados Unidos. Donald Trump presume en sus discursos acerca de 600,000 deportados. Sin embargo, los datos duros parece que son 327,000 a mediados de diciembre. Lo que dice Trump es que él está sumando en esos 600,000 otras formas de deportación o de salida. Ves que él ha puesto en marcha estos programas de salida voluntaria que según te dan $1,000, ahora está ofreciendo 3,000 para que se vayan antes de que acabe el año. En fin, aquí no hay tanta claridad en los números públicos, pero él presume estos 600,000 y los datos duros dicen 327,000, y el primer año de Biden, por ejemplo, hubo 60,000 deportados. Entonces, bueno, sí estamos hablando de algunas cifras distintas. Bueno, dicen, habrá que estar atentos del otro tema que platicábamos, ¿no? De los nuevos presidentes que están llegando a países latinoamericanos de derecha, pero no porque se quiera ir la gente a la derecha, sino porque la izquierda ha sido un fracaso en esas naciones. Hay que estar muy alertas a la derrota que va a sufrir el psicópata asqueroso de Gustavo Petro en Colombia. Bueno, en fin, eso es lo que dicen. Eunice, es un gusto siempre platicar contigo. Muchas gracias, igualmente. Buenas noches.